Adelante, compañero. Gracias, Laia. Así es. Hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuántas oportunidades, tanto laborales como momentos familiares o espacios entre amigos, se pueden estar viendo afectados por un tema de audición? Ustedes no sé si se ha preguntado por qué es que la gente me dice que repita, porque no me está oyendo. Bueno, puede ser que está teniendo alguna afectación auditiva esa persona y en ocasiones lo omitimos porque es una de las maneras en las que el cuerpo empieza a reaccionar. Y le voy a decir algo, de manera silenciosa. Aunque en Costa Rica ya lo que va del 2025 se han reportado casos que van alrededor de los 200 casos diarios que atiende la Caja Costarricense del Seguro Social por problemas de audición. Y también se calcula, conforme a lo que el Ministerio de Salud ha valorado, alrededor de 70,000 personas que hoy viven con una discapacidad auditiva. Es un tema que no podemos dejar pasar por alto y, por supuesto, nos acompaña el experto, el otorrinolaringólogo Daniel Obando, que este término es como un trabalenguas, pero funciona muy bien para poder practicar también el tema de dicción. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto tenerlo acá en Llegó la Hora. Cuéntenos, ¿qué elementos son los que intervienen en un tema auditivo para comprender cómo funciona nuestro organismo? Es un proceso muy complejo en realidad, desde la parte en que viene la onda al oído hasta que llega y se procesa dentro del cerebro. Entonces aquí traje un modelo donde quisiera comentar cómo va la parte de la onda auditiva. Entonces, vamos a verlo. La onda auditiva representaría aquí en este caso el lápiz negro y entonces entraría por la oreja, que es el oído externo. Va a pasar por el conducto auditivo y va a llegar hasta la membrana timpánica. La membrana timpánica llega a ser como un tambor, ¿verdad? Llega a ser una hojita que empieza a moverse y empieza a hacer como ondulaciones de acuerdo a los golpeteos que le llega de la onda. Posteriormente, que la onda golpea la membrana timpánica, va a mover unos huesecillos que son estos de aquí y estos huesecillos a su vez van a excitar ahora sí las células que nos dan la capacidad de entender o de poder captar ese sonido. Y a través de las células que están aquí, justamente como en esto que le llamamos el caracol, se va por esta línea amarilla y ahí sí ya va directamente al cerebro. Entonces, cualquier cosa que se vea afectada, cualquier problema que tengamos a lo largo de todo este proceso nos puede dar alguna pérdida auditiva. Por eso es que es tan prevalente. Doctor, y en el tema de pérdida auditiva, ¿hay alguna que es temporal o una que ya tiene que ver con una afectación ya que quedó dañado? En este caso, alguno de los órganos que intervienen. Sí, de hecho podemos clasificarla según el sitio donde está, si es la parte externa, la parte media o la interna, o también si es temporal o si es permanente. Entonces, de los datos que daba usted al principio, ¿verdad?, de la caja, la gran mayoría son de pérdidas permanentes. Y esas, bueno, como bien lo dice, ¿verdad?, básicamente lo que uno puede dar al fin y al cabo son como prótesis auditivas, entonces como tipo audífonos o algo, devolverle la audición a la persona va a ser imposible. Pero hay otro montón de causas que son reversibles. Entonces, igual uno siempre recomienda a la persona cuando tiene algún síntoma de pérdida auditiva asistir inmediatamente donde un otorrino. Es interesante porque es un sistema bastante complejo, cómo funciona. Uno no lo ve tanto porque uno siente que ahí está y ya. Pero hay algunos elementos que afectan, que dañan tal vez nuestra audición con el día a día o de manera muy cotidiana y no nos damos cuenta que esto más bien nos está perjudicando. Claro, sí. De hecho, el ruido, ¿verdad?, es la principal causa de pérdida auditiva. Ruido excesivo. El ruido excesivo, sí. Entonces, o constante, porque hay gente que trabaja en empresas, que tienen maquinarias o tal vez también que trabajan mucho en eventos y los parlantes ahí los tienen a la par. ¿O cuáles otros actividades podrían afectar? Uno lo divide ahí en cuanto a eventos agudos o eventos crónicos, ¿verdad? Uno está expuesto a ruidos de una manera prolongada, como digamos en el trabajo, ¿verdad? Y a ruidos, ¿verdad?, que uno se exponga que le explote una bombeta o algo pasa, ¿verdad?, cerca. Entonces, usualmente, eso ya está hasta normado, digamos, inclusive en la ley costarricense, de cualquier persona que se exponga a más de 85 decibeles durante el día en el trabajo, no puede exponerse más de 8 horas y tiene que estar con algún tipo de protección auditiva. Y eso básicamente es como la norma a nivel mundial. Entonces, cualquier persona más de 85 decibeles siempre tiene que tener protección auditiva porque se expone a una pérdida irreversible. Qué importante. Entonces, ese ruido excesivo puede ser un elemento que afecte sin necesidad que tenga que ver la edad, porque algunos tienen también el mito de que solo a cierta edad es que ocurren estas cosas. ¿Qué otro elemento, qué otro error en nuestros hábitos pueden estar afectando? Tanto la parte laboral
como la parte ya extracurricular, digamos, extralaboral en su vida diaria, que le gusta escuchar las cosas muy alto, que escuche la música Los muy audífonos. alto, que se ponga audífonos, y hay personas que usan 16 horas al día audífonos entre el trabajo y fuera de la casa. ¿Y no es ¿verdad? cierto que ya vienen como con alguna protección? ¿Sirve de algo o no? Eso sigue siendo un mito también. Tiene cierta protección, pero si usted le pone volumen, no va Si se la emociona mucho, que protección se llama uno. fue, ¿verdad? Ish. Viene siempre como un volumen sugerido y le va diciendo a uno como que listo, hasta ahí. Sin embargo, uno le puede poner el máximo de potencia que tenga el audífono. Claro, hay que tener muchísimo cuidado porque es muy sensible. Doctor, y en el tema, por ejemplo, que anda hoy pues mucho los resfriados y esto que también son temas de congestión nasal, ¿afecta un poco en la audición? ¿Cómo funciona eso? También para entenderlo. La parte de ¿cómo lo podría poner? Si las pérdidas auditivas asociadas a algún tipo de resfriado tienden a ser todas transitorias, la gran mayoría. Entonces eso se da porque uno tiene un tubito que conecta la nariz con el oído y ese tubito se llama la trompa auditiva y es esta que vemos por aquí, que está como pintada en rojito. Cuando esta vía de comunicación del oído de la nariz se tapa en la nariz porque esta está inflamada, entonces hace que la membrana timpánica, que es esto que está aquí como de blanco, que estoy señalando, hace que la membrana sea más rígida. Entonces al ser más rígida se mueve menos y esto va a hacer que uno perciba que está escuchando menos o que siente el oído tapado. Y ahí también uno, aparte de tener alguna pérdida auditiva temporal, puede también sentir ¿verdad? Que escucha algún pitito. Eso del pitito lo vamos a retomar porque hay gente que en ocasiones tiene algún pitito ahí constante y luego no se va a revisar. Pero retomando lo que decía de la congestión y de los problemas, pasa también en el tema alérgico. Tal vez no un resfrío o un virus o una infección, sino un tema alérgico que da picazón y nos da por rascarnos la oreja. Y ahora que lo veía con el lápiz, ¿verdad? Uno buscaba algo que tuviera la mano punzante ahí para poder como hacer el efecto que le ayudara en esa picazón. ¿Eso puede afectar de alguna manera? ¿Cómo? Claro. Cuando uno se introduce, por ejemplo, digamos, ahorita haciéndolo en vivo, el lápiz a la membrana timpánica, uno puede llegar a tocarla e inclusive ya perforarla, ¿verdad? Entonces, ahí pues nos daría una pérdida auditiva reversible, pero que puede tal vez necesitar inclusive hasta una cirugía o algo, ¿verdad? Entonces, introducirse cualquier tipo de objeto en el oído o en el conducto auditivo externo, mala idea, ¿verdad? Mejor no hacerlo. Y sí, la parte de la rinitis, ¿verdad? El paciente rinítico o el paciente con algún tipo de resfriado o algo que le inflame la nariz puede generar esa sensación como de picazón. Ahí es mejor tratarlo ya sea con gotitas directamente al oído o con pastillas, nunca metiéndose cosas al oído. Hablando también de lo que colocamos en el oído, de los aplicadores que para limpiarnos un poquito el oído por la higiene, ¿es válido o no, Doc? Yo no lo recomiendo del todo, ¿verdad? Del todo. Hay personas que pues tienen sus áreas, ¿verdad? No todo es blanco y negro. Yo en eso sí soy blanco y negro, ¿verdad? No del todo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que afecta? Porque, entonces, la cerita se produce de la parte donde está como amarillito. Aquí en esto donde se ve amarillo, ahí es donde se produce la cera. O sea, está en la parte más externa. Entonces, uno no tiene que estarse introduciendo ningún tipo de algodón porque más bien lo que va a hacer es, bueno, puede sacar un poco de algodón que se impregne la cera, ¿verdad? Alrededor del algodón, pero lo que va a hacer es empujar siempre cera hacia adentro. Y cuando la cera ya pasa al umbral, donde se ve aquí de lo amarillo y blanco, ya el cuerpo le va a costar mucho, ¿verdad? Sacar esa cera. Y si usted le empieza a meter y meter y meter, ahí es cuando se forma el tapón. Y ahí es donde perdemos audición también de alguna manera. Sí, claro, el tapón puede dar pérdida auditiva por dicha de temporales. Apenas uno quita el tapón, listo. ¿Cómo se quita? No para que lo intenten en casa, sino para que sepan que hay solución. Sí, claro. Entonces uno lo puede quitar de dos maneras. ¿Verdad? Antiguamente se podía usar los lavados de oído, que también eso sí soy blanco y negro, no, para mí no. Y lo que utilizamos, o lo que yo utilizo personalmente, es una cámara. Entonces introducimos una camarita que es mucho más delgadito que el lápiz. Entonces introducimos en el oído, vemos todo el oído por dentro, vemos dónde está la cerita y lo que hacemos es con una cucharita jalar esa cera. O si la cera está muy suave, entonces es mejor con un aspirador, bueno, un aspirador igual bien finito, jalar toda esa cera y chuparla, que es mucho más seguro que estarse lavando el oído. Entonces, claro, cuando uno tiene un tapón de cera, desde luego hay que quitárselo.
y uno recomienda anualmente asistir a donde algún médico, a su médico de cabecera o a su otorrino de cabecera para que le quite el exceso, precisamente porque el tapón de cera llega a ser como la parte más caótica, ¿verdad? Cuando ya me tapé y ya no lo soporto y me molesta mucho y es como la emergencia, ¿verdad? Entonces hay que tratar de no llegar ahí. ¿Qué pasa con el tema de infecciones de oídos? Generalmente tiene que ver también un poco con los conductos donde se da una infección respiratoria o no necesariamente puede entrar una infección específicamente al oído. Sí, uno puede diferenciar las infecciones que están fuera de la membrana, como a lo externo, o a lo interno de la membrana. Entonces, a lo externo de la membrana generalmente son cosas que caen dentro del oído. Entonces, si uno se introduce algo, y empieza a romper la piel, aquí lo estoy tapando, pero si uno introduce algo y empieza a romper aquí la piel, entonces lo que va a hacer es raspar la piel, hacerle heridas. Entonces, a través de esas heridas, como cualquier otra herida en el cuerpo, pueden entrar bacterias y hacen fiesta, ¿verdad? Entonces ahí se infecta. Y algunas veces, sí, por congestiones nasales, que uno tuvo un resfrío, se le complicó con una sinusitis o algo, entonces sí puede hacer algún tipo de infección en la parte de adentro de la membrana, que esas son las famosas otitis medias agudas, ¿verdad? Que los niños tanto padecen. Que igual eso requiere atención en el momento que empiece a sentir algún tipo de malestar y más aún si está afectando la audición. Claro, sí. Siempre hay que ir donde un otorrino. Porque muchas veces uno dice, sí, algún tipo de infección, o se perfora la membrana, o un tapón de cera, o me resfría y el tubito que conecta. Con equipo especial se puede confirmar bien qué es lo que pasa. Exacto, porque si todo estuviera negativo, habría que descartar otras cosas que sí pueden hacer que usted pierda la audición por completo para siempre. Entonces, ¿Cómo qué cosas, doctor, para entenderlo? Sí, hay una enfermedad que se llama la hipoacusia súbita. ¿Verdad? Eso es que uno pierde la audición de un pronto a otro, como que uno le desconecten el audio, ¿verdad? O sea, se queda... Lo mutearon, ¿qué llaman? Lo mutearon completo de un oído. Y entonces, y muchas veces me mutearon y puede ser un tapón de cera, o me mutearon porque estoy resfriado, o me mutearon porque fui a la playa o a la montaña. Pero a veces puede ser ese, me fui a la playa o a la montaña, me mutearon, pero resulta que no era nada de eso, sino era que adentro, a donde aquí está lo amarillito, ¿verdad? El nervio, se inflamó o algo pasó y entonces uno tiene una ventana muy pequeña de tiempo para poder tratarlo. Aquí este nervio que a veces se puede inflamar, este nervio que es el que lleva la información al cerebro. Entonces uno siempre que tiene una pérdida auditiva recomienda asistir lo antes posible. Ahora, en ese caso es una pérdida así inmediata, instantánea, de uno de los oídos que está siendo afectado por ese nervio. ¿Qué otra señal importante hay que considerar para también ir a revisarnos y no decir, no, fue seguro que me entró agua de la piscina o no sé? Excelente, sí. Que uno empiece a escuchar pitos, ¿verdad? Que se les pegue el pito al oído y no lo deje en paz. Que empiece a que todo se le mueva o esté mareado, ¿verdad? Que empiece a tener vértigo o esa sensación como de inestabilidad, mareo, ¿verdad? Y claramente si empieza a tener algún otro síntoma neurológico, entiéndase como que no puede hablar bien, que no puede levantar la mano o pensando algo ya a nivel de cerebro. Entonces ahí sí en carrera, ¿verdad? Claro, a emergencias. Pero sí cosas que hay que tener en cuenta, pititos, vértigo y alguna otra sintomatología neurológica, digamos, que uno habla. Ahora que usted mencionaba lo de la pólvora o el impacto de un ruido fuerte, en ocasiones de los juegos de niños, ¿verdad? O tal vez alguien mejengueando y le dieron un bolazo. Ese tipo de golpes o de sonido fuerte requiere algún tipo de atención inmediata también para abordarlo, doctor. Claro, sí. Cuando uno recibe algún tipo como de explosión, no solo puede afectar la parte dentro del oído, sino también la membrana timpánica puede vibrar tanto que se rompe, ¿verdad? Entonces puede hacer perforaciones timpánicas, que eso es muy frecuente con bolazos, ¿verdad? La gente me pegaron un bolazo y me quedé sordo, ¿verdad? Eso uno llama, sí, un trauma, y eso puede generar ruptura de la membrana o de los huesecillos que están adentro que también se mueven con la membrana. Doctor, ahora que mencionábamos también el tema de las edades, ya nos vamos a ir despidiendo, pero de verdad que este tema muy apasionante porque ocupa mucho rangos de edades y hábitos cotidianos. Sí. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Cuándo son señales como cuando uno dice la vista, por ejemplo, que ya sabe que después de los 40 empieza a haber una degradación, ya un tema donde la edad se hace evidente, pero en el tema auditivo también hay un periodo de edad donde empezamos a sentirlo y es normal, ¿o no? Sí. Más o menos a partir de los 40 años siempre vamos a ir perdiendo la audición. Es inevitable, ¿verdad? El envejecimiento auditivo comienza a los 40, pero comienza.
¿verdad? A los 40. Y uno lo va notando más o menos a los 65, 70 años de edad. Entonces, uno recomienda más o menos a partir de los 60, que de acuerdo a la OMS es cuando uno ya empieza a ser adulto mayor, hacerse tamizajes auditivos, ¿verdad? Por lo menos cada 3, 4 años, que eso es lo que dice, bueno, las guías estadounidenses. ¿Eso facilita tal vez algún tipo de postergar la pérdida total o en qué ayuda? Eso lo que ayuda es identificar el nivel de audición que uno tiene, y si está bajito, entonces evitar ciertas situaciones, como evitar fiestas, evitar conciertos, o tal vez no evitarlo del todo, pero sí con protección auditiva. Entonces, empezar a exponerse menos a ruidos muy fuertes. Y eso puede ir haciendo como tirando la pelota para que uno pueda usar audífonos tal vez hasta más tarde, ¿verdad? Muy bien. Bueno, el doctor otorrino, para decirlo más rápido y más sencillo, sí. Nos acompaña Daniel Obando. ¿Dónde lo pueden contactar, Doc? Porque este tema también va a requerir algunas consultas. Sí, claro. Me pueden contactar al número de teléfono 8845-7000 o al Instagram, que es dr.danielobando. Excelente. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, Dani. Pura vida. Vamos a seguir con más de Llegó la Hora.